Vale, pues le da a grabar. Espera un momento. Ujú. Yo quito el vídeo y le doy. Vale, pues ya estáis. Sí, Nos quitamos la voz mientras no hablamos, ¿no? Para que no haya... Sí, mejor. vale. Empiezo entonces, ¿vale, Eva? ¿Empezamos? Sí, Bueno, perfecto. buenas tardes. Vale. Buenas tardes a todas las participantes que ya nos estáis viendo en esta sesión del tercer ciclo de seminarios sobre igualdad, empleo, conciliación y violencia de género. En esta sesión 5 vamos a abordar las consecuencias laborales y para la igualdad de género de la crisis del COVID-19. Para ello contamos con 3 ponentes expertas, cada una en el ámbito de sus competencias, como son Elena Blasco, Marta Aparicio y Clara Llorens, que os voy a ir presentando justo antes de cada una de sus presentaciones. Agradecemos a las 3 vuestra participación hoy aquí, así como a las entidades implicadas en la organización de este seminario y a Eva, que nos está prestando el apoyo técnico. Cada una de las ponentes va a contar con 15 minutos, después de los que haremos una recogida, un turno de debate y las ponentes podrán contestar al final también a esas preguntas. Yo quiero presentar esta mesa antes de dar paso a las ponentes, recordando que este año 2020 es un año de pandemia global, pero además coincide con una serie de hitos internacionales en materia de igualdad que no pueden quedar ensombrecidos por esta pandemia, como son el 25 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y 5 años también de la adopción de la Agenda 2030 con sus objetivos de desarrollo sostenible, entre los que está el número 5, que pretende lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Para hacer frente a la pandemia se han hecho numerosos posicionamientos, llamamientos, se han adoptado medidas muy importantes en el ámbito laboral. En el marco del diálogo social, en España ha cobrado especial relevancia, estoy segura que las ponentes luego lo mencionarán. Yo quiero hacerme eco también de uno de esos llamamientos que se han hecho, que subrayaba la necesidad de aprender las lecciones correctas de la crisis del COVID-19, que exige que se revise con seriedad cómo valoramos y retribuimos las aportaciones de las mujeres, no solo a la atención médica, a la educación, a la salud, sino a toda la economía en su conjunto. Sin más, os paso a presentar a Elena Blasco. Elena es licenciada en Geografía, además es técnica superior en Prevención de Riesgos Laborales, cuenta con un máster en Liderazgo, Comunicación y Dirección de Organizaciones y tiene una amplia trayectoria sindical. En 2003 es nombrada secretaria de Derechos Fundamentales de la Federación de Construcción, Madera y Afines de Comisiones Obreras. Posteriormente es responsable, es secretaria de Salud Laboral, también en la Federación de Construcción y Servicios en Comisiones Obreras. Y bueno, aunque estas meras pinceladas de su currículum no la representan, lo que sí que ella representa es la voz de miles de trabajadoras y de delegadas sindicales, desde que en 2017 es nombrada con la más alta responsabilidad en el sindicato en materia de igualdad, como es la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras. También ostenta representación en la Confederación Europea de Sindicatos y en la Confederación Sindical Internacional. Pues muchas gracias, Elena, por estar aquí. Todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias a todas, a la escuela además, por invitarme una vez más a estos seminarios. Que, bueno, pues desde luego ya es el tercero y bueno, y yo creo que sobre todo hacéis un gran labor, especialmente tanto Jorge Torren como Eva en este caso, Eva Fernández Arúa, pues efectivamente pues para poder coordinarnos, ¿no?, a todas las ponentes que vamos a pasar por estas aulas, de alguna manera virtual en este caso, pero que hemos pasado otros años a través de la Escuela de Relaciones Laborales, porque la verdad es que es muy complicado, ¿no?, coordinar a todas nosotras y más sobre todo seguir invitando y seguir haciendo que participen pues en la gran diversidad de público, ¿no?, que estamos teniendo en todos los seminarios. Creo que esto también, esta labor hace que seáis un referente en cuanto a formación, a debate, a estudio, a investigación de todas estas materias que son tan fundamentales, y más en una crisis como esta que estamos pasando ahora, que es el tema de la igualdad, de la violencia, de los derechos de las mujeres
etcétera, etcétera. Así que, de nuevo, insistir, muchísimas gracias por la invitación y, por supuesto, contar con nosotras, con todas las comisiones obreras, para seguir colaborando y participando en estos seminarios. Yo, sin más, me vais a perdonar porque a mí me gusta siempre acompañar mi intervención con un PPT que, bueno, que yo creo que facilita un poco el fijar ciertas ideas que creo que son esenciales tras todo lo que voy a contar, que espero ajustarme al tiempo, haré un esfuerzo, pero es verdad que, bueno, pues este tema de las videoconferencias lleva a que me resulte muy difícil el estar compartiendo pantalla y estar viéndome. Así que os voy a dejar un ratito, me vais a oír esa voz en off, os dejaré un ratito para poder compartir pantalla para que veáis al menos el PPT y después, pues por supuesto, volveré y estaré a plena disposición de lo que queráis decirme o consultarme. Vamos a ver si esto sale. Vamos a ver. ¿Se está compartiendo? Sí, creo que sí. Bueno, pues vamos a ello. Bueno, como los que habéis podido seguirme en algún otro seminario, efectivamente lo que hacemos siempre o lo que intento desarrollar es una primera transparencia en donde, bueno, hago un resumen más o menos de lo que vamos a ir tratando para que no se pierda el hilo y un poco es hablar pues de estas desigualdades de género, ¿no? Que se desarrollan, bueno, que son desigualdades de género estructurales en el empleo y que las crisis se agravan en el sentido en el que efectivamente estas desigualdades son anteriores a esta crisis, por supuesto son anteriores a la crisis del 2008, incluso pues, a todas esas políticas de reducción de igualdad que han podido desarrollarse en los gobiernos anteriores, ¿no? Sino que efectivamente estamos hablando de desigualdades de género claramente estructurales que se deben fundamentalmente a que se mantienen y perviven esa división sexual del trabajo y desde luego pues, a toda esa cultura patriarcal, ¿no? Que hoy en día todavía sigue existiendo y tiene un gran peso en nuestra economía. Posteriormente pasaremos a ver o analizar realmente qué ha supuesto esta crisis de la COVID-19 y las repercusiones en la vida de las mujeres y en el empleo en concreto, que al fin y al cabo es lo que nos concierne como organización sindical, y veremos a ver un poco, pues efectivamente, aquello que ya anunciaba, la famosa frase de Simone de Beauvoir, que efectivamente no faltará solamente una crisis política, económica o religiosa para que efectivamente los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Bueno, pues con aquella frase, desde luego, en su momento no se equivocó y a día de hoy tampoco se ha equivocado, porque efectivamente tiene unas repercusiones muy directas en la vida de las mujeres. Y por último, de una manera muy rápida, pues un poco os presentaremos cuáles son nuestras prioridades como organización sindical en cuanto al análisis, la gestión y sobre todo la salida de esta crisis para evitar fundamentalmente de que aumenten las desigualdades, esas desigualdades estructurales. De las desigualdades estructurales que hablábamos, pues efectivamente aquí enumeraba algunas de ellas. Bueno, he intentado hacer un cuadro en el que resuma todas las que podemos encontrar. Las diapositivas posteriores, bueno, pues más o menos iremos centrándonos en algunas de ellas, pero bueno, es un poco a modo de recordatorio de qué es lo que nos sucede, cuál es nuestra situación en el ámbito laboral y cuál es nuestra situación de vida, ¿no? Decíamos que estas desigualdades, sobre todo, hay un elemento clave que lo que genera es que, desde luego, las mujeres tengamos menor acceso a los recursos materiales, los recursos económicos, en cualquiera de sus formas, es decir, bien a través del empleo de calidad, bien a través del patrimonio, de la propiedad o incluso de la disponibilidad del tiempo libre, ¿no? Entonces, en cualquiera de ellos, esto hace que, desde luego, las mujeres, de alguna manera, pues seamos la población más empobrecida. Y como bien comentaba antes Ofelia en su presentación, pues no hay que olvidar que ahí están los ODS y que el 70% de las personas pobres en el mundo son mujeres. Entonces, como comprenderéis, pues todas estas desigualdades nos afectan por igual, estemos en el país donde estemos. Y efectivamente, algunas de las que yo he colocado aquí son las que se recogen, ¿no? Y ahí lo podéis ver: menor acceso al empleo, desde luego discriminación salarial que sigue perviviendo y que más tarde entraré en ello porque es un elemento clave de reivindicación sindical,
menor presencia también en puestos de dirección que hacen que tengamos menor capacidad de toma de decisiones económicas, que también nos afectan, menor acceso a prestaciones sociales y prestación de menor cuantía, esa doble brecha en prestación, menor acceso a pensiones contributivas, por supuesto, y luego el tema de los roles, ¿no? Ese trabajo reproductivo, tanto de doméstico como de cuidado, que es una asignación del rol de género prácticamente gratuito, vitalicio y de obligado cumplimiento prácticamente, ¿no? Y que desde luego pues, hace que nos encontremos en una situación laboral en la que en muchas ocasiones provoca el abandono del empleo a través de las excedencias o si no las reducciones de jornada, que evidentemente también tienen su repercusión económica en nuestras vidas, y si no es así, pues desde luego esas dobles o triples jornadas de trabajo que también influyen directamente en nuestra salud. Desde luego, todas estas brechas lo que sí demuestran es que lo que os comentaba, ¿no? Ese menor acceso a los recursos económicos hace que seamos más vulnerables, hace que seamos más pobres y por lo tanto también somos de alguna manera mucho más dependientes, tenemos menor libertad, autonomía personal, es decir, tenemos mayor riesgo de exclusión social y de cierto sometimiento personal que también va a influir con el tema de las violencias machistas. Desde luego, como os decía, cuando surge la crisis de la COVID-19, algo que de alguna manera nos preocupa desde la organización sindical es que estas brechas estructurales se agranden. Y en el momento en el que iban surgiendo los diferentes datos sobre la situación sociolaboral de las mujeres a medida que íbamos avanzando en la crisis, pues a nosotras nos surgían alarmas. Desgraciadamente, la mayor parte de estos datos pues cumplían todos nuestros temores. Y entonces, efectivamente, la crisis ha tenido una clara repercusión en el ámbito laboral y en la vida general de las mujeres. Nuestras alarmas que he querido colocar ahí o he querido nombrar como alerta coronavirus, ejes de igualdad, son un poco las fases del seguimiento que hemos podido realizar a través de todos estos meses de la crisis de la COVID-19 y en donde nos hemos ido de alguna manera haciendo un análisis y una gestión de lo que ha supuesto esta crisis. Tenemos desde luego un seguimiento del impacto de género sin más de la propia crisis porque así la tiene, un seguimiento directo de lo que es el empleo y las condiciones laborales. También ahí se recogen un poco la intención de la organización sindical y las herramientas de cómo se debe gestionar esa crisis para tener menor impacto, o mejor dicho, con perspectiva de género para que una salida más igualitaria de esta crisis. Por supuesto, hemos denunciado en multitud de ocasiones y seguimos haciendo la falta de conciliación corresponsable, la necesidad de cuidar a quien más nos cuida, porque esta crisis sí que ha visibilizado el trabajo y el trabajo de las mujeres y especialmente tanto el trabajo remunerado como el no remunerado, que es tan importante. Hemos insistido en la necesidad de generar prestaciones para no dejar a nadie atrás. Desde luego hemos insistido en el que toda esta, y lo decía al principio de mi intervención, de que esa falta de acceso a los recursos económicos y materiales viene vinculado directamente, ha llevado a un aumento de las violencias machistas. Y desde luego pues, seguimos reivindicando que la gestión y la respuesta de la crisis tenga esa necesaria perspectiva de género, porque esta situación puede, por tanto, dificultar mucho nuestras vidas. Una de las consecuencias claves es que efectivamente lo que sí hemos visto es que se ha ampliado el desempleo. Podríamos decir claramente que el desempleo en estos momentos que ya lo estaba, pero ahora en mayor medida es un desempleo totalmente cronificado y feminizado. Llama la atención, sobre todo al inicio de la crisis, cómo este impacto en el empleo de las mujeres pues es debido fundamentalmente a dos causas, que son las que recojo ahí, ¿no? Unas son derivadas de la destrucción del empleo en sectores feminizados. Es verdad que en el momento en el que se establece el estado de alarma por parte de las autoridades, pues este estado de alarma afecta tanto a trabajadores como a trabajadoras, es evidente, pero es cierto que lo hace en mayor medida en los sectores feminizados, por una sencilla razón, porque estamos hablando fundamentalmente pues, de todos aquellos sectores como el comercio, como la hostelería, como los restaurantes, incluso como la banca, el camp center,
incluso algunos sectores industriales o agroalimentarios, ¿no? Es decir, todos sectores feminizados que evidentemente se ven interrumpida su actividad, bien por falta de suministros o bien directamente porque tienen que paralizarla. Y la segunda de las causas es derivada de la ausencia de corresponsabilidad y las medidas de conciliación. Ante el cierre de centros escolares, de centros asistenciales, de centros de día, etcétera, etcétera, pues de nuevo recaían esa responsabilidad directamente sobre las espaldas de las mujeres que volvían al hogar y que se volvían a convertir en cuidadoras, y evidentemente esto genera que muchas de ellas, bueno, pues de nuevo desaparezcan de la vida laboral. Pero al mismo tiempo, pues claro, tiene sus repercusiones. Para poner, no voy a dar muchos datos, pero para que os hagáis una idea, en el tema del desempleo, en febrero del 2020, antes de justamente la declaración del estado de alarma, teníamos, el paro ascendía a casi 1.900.000 mujeres. A día de hoy, los últimos datos del SEPE, en septiembre del 2020, el dato del desempleo femenino está en 2 millones, casi 200.000, es decir, 300.000 desempleadas más durante estos meses. Evidentemente, esto es una situación muy complicada. Ya decíamos que si la cronificación del paro estaba ahí, desde luego esto lo único que ha hecho es aumentar esa precaria situación. Las mujeres que por otra parte estaban activas o que siguen activas, desde luego tenemos una clara repercusión también. A día de hoy siguen siendo 1,6 millones menos de mujeres activas que de hombres. Es verdad que esta situación de la actividad puede verse dificultada o los cálculos no son del todo fiables porque durante los procesos del estado de alarma la gente que estaba en desempleo no ha podido buscar empleo y por tanto se han inscrito como directamente no activos, pero aún así está claro que tenemos una brecha de actividad también en cuanto al empleo. Y las que nos encontramos con empleo, pues de nuevo seguimos teniendo aquellas brechas que ya teníamos entonces y que ahora se acentúan, que es el caso de la parcialidad, que seguimos siendo y hemos aumentado hasta el 77%, la parcialidad claramente involuntaria, y en la temporalidad, pues de nuevo llegamos a este 52%, que parece muy asimilable o muy semejante al de los hombres, pero que realmente vemos como esa temporalidad aumenta a medida que vamos aumentando en la escala salarial. En aquellos sectores o salarios más altos, pues vemos una mayor temporalidad representada por las mujeres. Durante toda la crisis hemos tenido una preocupación básica desde la organización sindical, que era la cuestión de las trabajadoras del hogar. Hemos denunciado en muchísimas ocasiones, antes incluso de esta crisis, que el Estado tenía una deuda pendiente con la equiparación de derechos laborales con estas trabajadoras del empleo doméstico. Y desde comisiones hemos visto a lo largo de esta crisis que efectivamente muchas de las medidas que se iban acoplando y que iban distribuyendo, o sea, que se iban desarrollando a través del gobierno para la salida de la crisis, las iba dejando de nuevo fuera de esa cobertura de prestación social. Fue reclamado en muchas ocasiones, finalmente, bueno, pues sí que actuaron en consecuencia. Ni qué decir tiene que efectivamente estamos hablando de un sector claramente feminizado, prácticamente el 98% de las personas trabajadoras en empleo doméstico son mujeres, que además se encuentran en una situación muy vulnerable porque estamos hablando de que no tienen un empresario que se pueda acoger un expediente de regulación de empleo, estamos hablando de que no tienen ningún tipo de prestación por desempleo, que además muchas de ellas están en una economía sumergida y que por tanto tienen una situación más vulnerable en cuanto a que pueden estar afectadas por el abuso, por el acoso, tanto a nivel salarial, por salarios más bajos, por no estar protegidas en prevención de riesgos laborales, por tanto tener más riesgo al contagio por la enfermedad. Desde luego estamos hablando de la necesidad de que el Estado proteja. Cuando así surge que, bueno, ya sabéis que el Estado generó la prestación extraordinaria para el empleo doméstico, ya señalamos en su momento que, bueno, que nosotros desde luego agradecíamos ese esfuerzo porque era necesario, pero que también tenía que era insuficiente, desde luego, en cuanto a aplicación y a coberturas, y a nadie se le escapa que a día de hoy todavía siguen muchas mujeres que todavía no han cobrado esa prestación extraordinaria o ese subsidio extraordinario que se ha generado para ello.
Evidentemente todavía estamos reivindicando, intentando solucionar esta situación y por supuesto esa legitimación y esa equiparación y dignificación de este trabajo, y que ya es hora de que el gobierno de nuestro país ratifique el convenio 189 de la OIT. Durante esta pandemia, evidentemente, también hemos denunciado el impacto en el empleo de las mujeres que tiene, pues, evidentemente, la falta de servicios y medidas de conciliación y la prácticamente inexistente corresponsabilidad, ¿no? Lo que os decía antes, esto ha generado fundamentalmente de que las mujeres vuelvan al hogar, vuelvan a cuidar, y desde luego las medidas de gobierno que en esta materia también se han esforzado con el denominado Plan Me Cuida, pues desde luego, a pesar de que es muy beneficioso para muchas cosas, volvemos a insistir en que es insuficiente, ¿no? Plan Me Cuida prácticamente está desarrollado para intentar conciliar la vida laboral y la vida personal, pero claro, o familiar, mejor dicho, pero siempre en base a reducciones de jornada. Habíamos dicho en un primer momento que esas reducciones de jornada tienen una repercusión económica y que, por tanto, nosotros desde el primer momento, ya en el mes de mayo, sacamos un informe con una serie de propuestas de materia de conciliación, sobre todo para estos momentos de la crisis de la COVID-19, basado fundamentalmente en una compensación económica para todas aquellas familias que de alguna manera se vieran obligadas a esa reducción de jornada. Desde luego, también medidas de acción positiva para esa conciliación corresponsable y, por supuesto, seguir insistiendo en la necesidad de cubrir esas infraestructuras de cuidados y atención de una manera totalmente pública. 5 minutos. ¿Perdón? 5 minutos, Elena. Vale, voy a ello, a ver si me da tiempo. Si hay algo diferente de esta crisis con respecto a la anterior, precisamente había sido que lo que se ha visibilizado es a las mujeres y su trabajo, y fundamentalmente también algo que es clave, que es sobre todo los déficits que hemos tenido en nuestros servicios sociales, nuestros servicios públicos, nuestros servicios de cuidado. Esta crisis ha generado que tengamos la necesidad de revisar todos estos sistemas y, desde luego, en el momento en el que se identifican ese carácter esencial de los trabajos, de los servicios o de los recursos vinculados a todas esas actividades que de repente se han figurado como esenciales, pues desde luego tendríamos que revisar cuál es nuestro sistema, pues, para poder conseguir el reconocimiento de la dignificación de esos trabajos. Porque al mismo tiempo que se ha visibilizado como esenciales estos sectores de actividad y estas tareas, desde luego lo que se ha visibilizado, y esto no hay que perderlo de vista, es sobre todo la profesionalidad y la calidad humana de la gente que hay detrás que está haciendo estos servicios y estas actividades. Por lo tanto, bueno, insistimos en la necesidad de seguir dignificando cuantitativamente y cualitativamente, valorando adecuadamente todos estos servicios. Bueno, como tengo tan poquito tiempo, prefiero pasar y luego, si hay preguntas, me lo comentáis. Desde luego, siempre habíamos dicho que para nosotros era fundamental que, si estamos en un estado social, pues era necesario proteger a las personas más vulnerables, en este caso más vulnerables o que a las que más les pueda afectar la pobreza. Desde luego, aquí estamos hablando de las mujeres, y dentro de las mujeres también a ese grupo de mujeres que se encuentran en peor situación. Muchas de ellas son las que os había indicado ahí, puede haber muchísimas más, las situaciones son muy diversas y muy complicadas, y a medida que vamos avanzando en la crisis hay más situaciones y más casuística que evidentemente lleva a un empeoramiento económico y material de las mujeres, y por tanto a mayores situaciones de pobreza. A través de la acción de la propia organización, hemos intentado, de alguna manera, lo que os comentaba, era gestionar la crisis y entrar en todas nuestras posibilidades en actuar de una manera que permitiera mejorar la gestión de la misma, y que con la salida de ella, pues desde luego, no empeorara la situación de las mujeres. Bueno, pues una de las acciones es a través de los ERTEs, ¿no? Es un ejemplo de utilidad de diálogo social,
en el que tiene un importante impacto positivo de género. Fijaros, la diferencia entre estos ERTEs con respecto a los de la otra crisis económica financiera, la del 2008, es que la repercusión en los sectores feminizados y por tanto en las mujeres tiene una mayor cobertura de prácticamente lo que os ponía en este primer apunte. En un 51% de las personas afectadas por ERTE han sido mujeres. Esto equivale pues una gran diferencia con respecto a las personas protegidas por este ERTE durante la fase del 2008, esa crisis financiera y económica que no llegaba prácticamente al 30%, con ese 29%. Desde luego está claro, ¿no? Si son sectores feminizados los que más han visto afectados por esta crisis, pues evidentemente los ERTEs también, los ERTEs de fuerza mayor como consecuencia de la COVID-19, desde luego también tendrían que proteger a esas mujeres y así ha sido. Otra de las acciones que se han realizado como gestión de la crisis y que suponen grandes avances en igualdad es precisamente la firma del pasado 30 de julio de esas dos reglamentaciones, ¿no? La de registro de planes de igualdad y registro salarial. No me voy a insistir en ello porque ya la próxima semana, el 15 de octubre, mi compañera Maricruz Vicente, la secretaria confederal de Acción Sindical, ya se centrará en él y os dará muchísimos datos, pero sí que me gustaría recalcar la necesidad de que estos son una legislación que puede favorecer acabar con esa brecha salarial que sigue totalmente en nuestro día a día y que desde luego, pues para dar, que ya sabéis que afectan muchísimos elementos, tanto a priori como a posteriori de la propia relación laboral, pero fijaros, solamente para que os quedéis con un dato muy significativo, en la última encuesta de estructura salarial que tenemos es del 2018. En ella se supone que las mujeres dejábamos de percibir por un trabajo de igual valor unos 5.726 euros al año. Esa misma encuesta del 2010 estábamos hablando que dejábamos de percibir 5.745 euros. Si no me habéis entendido, lo digo muy fácilmente. En 8 años no hemos llegado a reducir ni 20 euros. O sea, como comprenderéis, es una reducción claramente irrisoria y esto equivale pues, a que es fundamental que luchemos contra esta brecha salarial que, como si me habéis escuchado alguna otra vez, siempre lo digo, es el producto de todo el resto de las desigualdades que se vienen produciendo en el ámbito laboral. Y insistiré, porque es verdad que no quiero ocupar más tiempo, pero fijaros, ahora tenemos un verdadero problema y es que a través de la Confederación Europea de Sindicatos, precisamente hay una promesa del Parlamento Europeo, de la Unión Europea, y es la Directiva de Transparencia Salarial. Pues hemos tenido la mala noticia de que pretenden de nuevo retrasarla. Bueno, pues ya insistíamos en su momento en el que esto no podía ser, que como muy tarde a finales de este año teníamos que tener esa directiva de transparencia salarial que va a facilitar acabar con esta brecha salarial y bueno, seguimos insistiendo en ello porque efectivamente no puede ser que las trabajadoras españolas no podemos esperar hasta el 2046, que es cuando habían calculado desde Eurostat, en el caso de España, para acabar con esta brecha salarial. Elena, acabo enseguida. Sí, vale, un minuto, uno. Vale, solamente otra de las grandes preocupaciones que teníamos nosotras era el tema del aumento de la violencia machista. No me insistiré en los datos, ya lo conocéis, prácticamente 1.068 mujeres ya llegamos a ser desde 2003 y desde luego esto tiene que ver mucho con la dificultad que tenemos con esos de llegar a estos recursos económicos que evidentemente hacen que también seamos mucho más dependientes. Y por último ya nuestras prioridades, pues ahí lo tenéis más o menos reducido, desde luego ya saber que ya lo habéis podido comprobar ya a través de todas las transparencias, que nuestras grandes prioridades es la igualdad en el acceso al empleo, atajar todas las brechas, la conciliación corresponsable, que es una asignatura pendiente claramente, eliminar las brechas de género en pensiones y prestaciones y desde luego acabar con las violencias machistas. Pues muchísimas gracias. Gracias, Elena. Ahora paso a Marta Aparicio. Marta es profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. También es coordinadora de su máster de estudios de género y doctora en psicología, especializada en psicología de las diferencias individuales. Lo estoy leyendo porque esto es complicado para alguien que no es experta en este ámbito. Las diferencias individuales aplicadas al análisis de las diferencias de género.
Es un ámbito en el que ha desarrollado amplios trabajos de investigación, de estudio, tanto a nivel nacional como internacional. Entre sus publicaciones quiero destacar las que recientemente ha hecho en 2017, por ejemplo, lo digo en castellano, Marta, con tu permiso, Situación laboral, género y salud de las mujeres españolas. En el 2019, la salud de adolescentes y adultos transgénero, revisión sistemática desde la perspectiva de género. Y en este año 2020, explorando diferentes perfiles de conformidad, no conformidad de género en las mujeres y su relación con la orientación sexual y la salud mental. Ha participado en proyectos y contratos en los ámbitos de género, salud, riesgos psicosociales, impacto en la salud del trabajo, evaluación de género. Así que, Marta, adelante, todo tuyo. Gracias por estar. Nada, muchas gracias por la presentación, Ofelia, ha sido fantástica, muchas gracias. Nada, lo primero quiero dar las gracias a la Escuela de Relaciones Laborales, que durante algunos años fue mi casa, fui la secretaria de la Escuela de Relaciones Laborales y bueno, durante el tiempo que Julio Fernández fue director y bueno, pues le guardo mucho cariño, así que volver ahora a esta casa, pues para mí es un honor, ¿no? Que me hayáis vuelto a invitar. Como voy detrás de Elena, tengo la suerte de que algunas cosas pues ya las ha explicado ella, así que parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo, pero es que Elena y yo estamos muy en sintonía. Entonces, yo he centrado un poco la exposición en el tema que nos habían pedido sobre conciliación y violencia en tiempos de la COVID-19 y lo que os voy a contar es algunas investigaciones, 4, que hemos puesto en marcha en estos tiempos. Es verdad que, claro, somos la Facultad de Psicología y entonces nos volvimos todos súper locos de emoción, aunque quede feo decirlo, haciendo investigaciones en el periodo de la COVID, porque es una situación de aislamiento obligado, natural, donde podíamos ver qué estaba pasando con las personas. Estas investigaciones se podían hacer con perspectiva de género y sin perspectiva de género. Entonces, bueno, mi grupo de investigación obviamente pues, ha optado por esta opción. Entonces, un poco es lo que os quería contar. Ahí dejo mi Twitter y mi correo electrónico por si alguien quiere contactar conmigo en algún momento. Estará también en la última transparencia por si no os doy tiempo a copiarlo. Bueno, lo que quería compartir es que bueno, cuando empieza esta situación en China, pues ya en marzo pues ya teníamos algunos datos y The Lancet Gender and COVID-19 Working Group pues hizo una llamada a los gobiernos y a las instituciones de salud global a considerar qué efectos iba a tener esta situación, tanto indirectos como indirectos, en el sexo y en el género. Pese a hacer este llamamiento, pues lo que hemos visto es que en estas situaciones lo que se tiende a priorizar es obviamente, claro, también la respuesta biomédica, pero aunque prioricemos esta respuesta porque es fundamental encontrar la vacuna, pues también es importante tener en cuenta las desigualdades estructurales que ya sabíamos previamente, como bien las ha contado Elena, y que vamos a ver cómo han afectado también en estas circunstancias, ¿no? Bueno, los datos biomédicos lo que indicaban y siguen indicando es que hay una mayor proporción de hombres que de mujeres que se veían afectados por la COVID. La explicación que daban estos estudios es que bueno, pues hay una mayor prevalencia de hábito tabáquico en los hombres que hacía que la propia COVID pues, tuviera una incidencia más grave, que tenían diferente respuesta inmunitaria hacia esta pandemia, que podían tener otras enfermedades que se podían ver agravadas por la infección. Y quizá también, pero esto se ha comentado mucho menos, los roles de género, que como bien dice Ofelia, pues es un poco mi línea de investigación. Entonces, ¿qué estaba pasando? O sea, ¿por qué estaba afectando más a los hombres? Probablemente porque había una serie de roles de creerse inmunes a muchas cosas, que es una de las cuestiones que les pasa a los hombres en el ámbito de la salud, que les hacía cuidarse menos y, por tanto, pues esas variables que he dicho antes son las que hacían que pudieran tener más incidencia. Es decir, ahora mismo que usen peor o mal la mascarilla, ¿vale? Entonces, bueno, eso, como decía, los roles de género ha tenido poca atención y sobre todo ha tenido poca atención la vulnerabilidad de las mujeres en esta situación. Aunque ahora hablamos Elena y yo y probablemente Clara sobre esta vulnerabilidad, pues esto no se oye en los medios de comunicación y muy pocas veces se plantea estas situaciones. Como ya también ha mencionado Elena, pues ¿qué ocurre frente a
en esta situación de la COVID? Pues que las situaciones se enfrentan más, las mujeres se enfrentan más a situaciones como las que voy a relatar y que ella también ha mencionado. Primero, el personal sanitario se ve muy afectado en esta crisis de la COVID. Ahora todos los días nos están diciendo que están agotadas, que están trabajando más horas de las que pueden atender a la gente, atendiendo a muchas personas y en una situación muy delicada. Se les muere mucha gente y es muy duro afrontar estas situaciones. Hablo en femenino porque es un sector feminizado, entonces estas situaciones las están viviendo de primera mano más mujeres que hombres. Además, está afectando, como lo ha explicado Elena, a los sectores socioeconómicos que son más feminizados. No solamente el sector sanitario, en lo que compete a su salud mental y física, sino también en el ámbito laboral. Los ERTE que ya ha mencionado, los sectores en los que hay más paro y más destrucción de empleo están siendo el sector servicios, que es un sector feminizado, etcétera, ¿no? Pero también los cuidados que ya he mencionado, es decir, los centros educativos y de cuidado de mayores los cierran. ¿Y qué ocurre con esos niños, niñas y ancianos, ancianas que van a las casas? ¿Y quién los cuida? Pues los datos son esos, 95% de las mujeres cuidan frente a un 68% de hombres que cuidan. Entonces, claro, la carga está siendo en las mujeres. Y también aumento de la violencia machista en la situación de confinamiento, como también ha mencionado Elena. El otro día oí, no tengo el dato, pero oí la estadística que habían reducido las denuncias. Obviamente estaban encerradas durante 3 meses con su agresor, no se iban a producir denuncias, pero el problema es que el repunte va a venir ahora. Es decir, todas las que no pudieron denunciar en esas circunstancias donde no se podía salir de casa, pues obviamente pues van a denunciar después. Una de las primeras, como digo, planteamos 3 estudios de investigación. Entonces el primero que planteamos fue analizar qué ocurría con la salud mental en España, ¿no? Cuando estábamos haciendo esa investigación, bueno, pues un grupo de investigadores chinos contactamos con ellos y nos plantearon comparar los datos, ¿no? Tenemos los datos brutos de España, pero bueno, me parece interesante compararlo con China. Bueno, como veis ahí, perdonad que los datos están en inglés, pero es del artículo que hemos publicado con ellos, ¿no? Bueno, en España teníamos más niveles de estrés cuando les preguntábamos a las personas después de 15 días de confinamiento. Este primer estudio fue nada más 15 días en casa y ya teníamos unos niveles de estrés pues bastante altos. Además, pues las puntuaciones en ansiedad también eran significativamente diferentes en España, teníamos más ansiedad y mayores niveles de depresión con respecto a los chinos, ¿vale? ¿Y qué impacto de la pandemia consideraban tanto en España como China que teníamos hombres y mujeres? Bueno, pues en España los niveles de impacto de la pandemia consideraban que eran peores. ¿Vale? Los chinos eran más conscientes de que la pandemia estaba teniendo un impacto en su vida de lo que lo éramos los españoles en ese momento. Además, un dato así muy interesante es que las personas de China que compartían el confinamiento con entre 3 y 5 personas o más eran los que más le impactaba la pandemia. Claro, estaban viviendo en una casa con 5 o 6 personas juntas, frente a los que estaban solos, que estaban más tranquilos, ¿vale? En España no veíamos esa diferencia, al menos en ese momento, ¿vale? Querían destacar los datos de diferencias entre hombres y mujeres en los datos de España, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrió durante el confinamiento en estas medidas entre hombres y mujeres? Pues lo veis ahí. Hay diferencias estadísticamente significativas en las 3 variables que analizamos, en las 4 variables que analizamos. Ansiedad, las mujeres tenían más ansiedad durante el confinamiento, mayores puntuaciones en depresión. La satisfacción con la vida, no había diferencias entre hombres y mujeres, es decir, que no es que las mujeres estuviéramos deprimidas porque somos unas insatisfechas con nuestra vida, sino que estamos satisfechas con nuestra vida, pero tenemos más puntuaciones en depresión o teníamos más puntuaciones en depresión y ansiedad que los hombres, y surgió lo que tiene que ver con esta ponencia, que es la conciliación. ¿Qué le estaba pasando a las mujeres? Pues que tienen un conflicto trabajo-familia tremendo, porque claro, algunas estaban a punto o estaban perdiendo su empleo o ya estaban en ERTE o iban a tenerlo. Otras tenían teletrabajo, y el teletrabajo ha sido un arma de doble filo para las mujeres principalmente, porque acabo de decir que el 95% del cuidado estaba a cargo de las mujeres. Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer las mujeres, sobre todo en estas situaciones? Es conciliar nuestra vida personal y familiar mucho más de lo que teníamos que hacer antes.
porque las empresas no se han conformado con que hiciéramos el trabajo cuando pudiéramos, que eso es conciliar. Es decir, yo a lo largo de mi jornada me organizo como pueda para sacar mi trabajo adelante. Esto no ha sido así. Se han multiplicado, y esto cualquiera de las que está hoy aquí lo sabe, se han multiplicado las videollamadas, las videoreuniones, las videoconferencias y hemos estado conectadas desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y eso era dificilísimo de conciliar con la familia, porque quien tenía hijos tenía que además que hacerle la tarea o ayudarle a hacer la tarea, porque los niños no eran digitales y entonces no sabían utilizar los medios para enviarle la tarea al profesorado. ¿Vale? Esta es la situación, con lo cual el conflicto trabajo-familia, aunque ahí parezca que la diferencia es pequeña, era altamente significativo. Esto, insisto, estos datos son a los 14 días, ¿vale? De aislamiento, no estamos hablando de los 3 meses. Si ya se producen esas diferencias, no quiero ni contar cómo estábamos en mayo. En un estudio que estábamos haciendo en la tesis doctoral de Agustina, ella había analizado antes de la pandemia, o sea que los datos eran de diciembre, pues la salud mental de las mujeres, ¿no? Y teníamos estos datos. Entonces lo que hicimos en el confinamiento es volver a aplicar las mismas escalas pasado un mes del confinamiento. Y comparamos, los grupos no son comparados, tiene ahí algún problema metodológico, pero bueno, nos parecía interesante comparar qué ocurría con esas mujeres, comparados datos equilibrados en variables demográficas en diciembre y en abril, ¿vale? A finales de abril. Pues lo que ocurre es lo que veis ahí. En ansiedad, la curva de arriba es en el confinamiento. Entonces, en la curva de arriba vemos que puntúan mucho más alto en ansiedad las mujeres, ya después de un mes confinadas, mucho más alto en depresión que lo que puntuaban las mujeres de diciembre. Entonces son unos datos bastante diferentes, pero ocurría una cosa muy interesante cuando analizamos los estereotipos de género. El cuestionario que pasábamos era un cuestionario sobre la violencia estructural que sufrimos las mujeres. Les preguntábamos sobre qué pensaban sobre la maternidad, sobre el neurosexismo, sobre las relaciones románticas, sobre el tener pareja, ¿vale? Una serie de escalas. Bueno, pues pasaba una cosa muy curiosa y es que durante el confinamiento lo queremos ver en el de positivo, aunque no lo sé si es tan positivo, es como que abrimos los ojos y nos dimos cuenta de que esto de la maternidad no era tan maravilloso, que el amor romántico, pues váyase usted a saber, y que esto de que ya está superado el sexismo, pues tampoco parecía. Es decir, hemos de alguna manera puesto en stand-by, ¿no?, aquello en lo que pensábamos que creíamos o que nos parecía como muy interesante, ¿no? Ser madres, tener una pareja, pues parece que las mujeres, ves que se invierten las curvas, ¿no? Las mujeres dicen, uff, ¿qué está pasando? Ya no me parece que esto sea tan interesante para mi vida. Y el último estudio que os voy a contar son los resultados preliminares de una encuesta sobre condiciones de trabajo, usos del tiempo en el personal de la Universidad Complutense, es decir, sobre el profesorado de la Complutense. Este es el proyecto Supera, un proyecto europeo que tenemos y que dirige María Bustelo, y lo que nos encontramos es lo que os voy a contar. Como ya sabemos, en general, en la crisis de COVID, las mujeres PDI sabemos, o sea, los datos nos dicen que han pasado peor que sus compañeros hombres, por lo que os acabo de contar. Yo lo he vivido en mis carnes, pero bueno, no quiero hablar de modo personal, sino que vais a ver los datos. Es decir, hemos seguido ocupándonos de nuestro alumnado, de nuestras familias y de además intentar publicar, como veis, 3 estudios he puesto en marcha, más este cuarto, pues claro, hemos estado un poco agobiadas. Las mujeres han sentido más tristeza, más preocupación, más ansiedad y estrés, y sentíamos que la situación nos desbordaba y que perdíamos el control de la situación, ¿no? Dicen dedicar significativamente más tiempo al trabajo doméstico de todo tipo, porque se ha multiplicado el trabajo doméstico. ¿Qué ocurría? Que antes a lo mejor pues, las mujeres PDI estaban en la facultad y no tenían que limpiar tanto, pero cuando estás en tu casa y, como bien ha dicho Elena, las trabajadoras del hogar que algunas tenían contratadas no han podido acudir a su puesto de trabajo, pues se han encontrado con que además de todo lo demás tenían que limpiar un hogar donde convivían 4, 5, 6 miembros, cuidando de otras personas y atendiendo, como he dicho antes, tareas escolares. Además, bueno, y los hombres que han hecho, hombre, han hecho cosas también, pero lo que dicen los hombres PDI, no me lo estoy inventando, es que dicen que hacen más recados y compras fuera de casa y que han dedicado más tiempo al deporte y al ocio. O sea que las diferencias entre hombres y mujeres en el cuidado y en la atención del trabajo doméstico se agravan durante el confinamiento. Pero vamos más allá.
Los hombres dicen haber aprovechado más para ponerse al día de cuestiones retrasadas y las mujeres haber trabajado más en horas inusuales, o sea, a las 12, a la 1 de la madrugada. Haberle resultado más difícil trabajar sin interrupciones. Bueno, a ver si no entra nadie en la habitación mientras estoy en una videollamada con mis estudiantes. Y haber utilizado el trabajo como un mecanismo para distraerme de la situación. Es decir, pongo en marcha investigaciones porque no aguanto más de lo que pasa de esa puerta para afuera, ¿no? Antes del confinamiento, las mujeres dicen haber empleado ligeramente menos tiempo semanal al trabajo académico, 32 horas, que los hombres, que ocupaban 31,9. Durante el confinamiento, estos datos se dan la vuelta. Las mujeres, 38,6 frente a los hombres, 37,2. ¿Vale? Las mujeres dedican más tiempo y de manera más significativa al trabajo académico durante el confinamiento, con presencia de claros sesgos de género. O sea, las mujeres dedican más tiempo a preparar clases, más a atender a los estudiantes, y los hombres a escritura y publicación de papers y artículos, que para el que sea de fuera del ámbito académico os diré que lo que nos pagan más después es haber publicado papers, ¿vale? Hay una cosa que es sexenios y haber publicado, y entonces en lo que vas a sacar una rentabilidad económica y una subida de salario es en la publicación de papers. Las mujeres, por tanto, dedican más tiempo a solicitudes de evaluación de méritos antes del confinamiento y a participar en tribunales antes y después. O sea, que nos hemos dedicado a la atención, una vez más, de nuestros estudiantes y no tanto a mejorar nuestras carreras académicas, que son las que luego nos van a hacer tener menos brecha salarial con nuestros compañeros hombres, por seguir lo que nos ha dicho Elena. Entonces, lo que la pandemia ha dejado descubierto es que somos vulnerables y que necesitamos de cuidados mutuos entre nosotras y que nos cuiden. Importancia de mantener la vida más allá de la producción, porque esta situación lo que ha puesto manifiesto es que tenemos personas a nuestro alrededor que necesitan nuestro cuidado, ¿no? La crisis de cuidados que las feministas han estado poniendo en el centro desde hace años se ve claramente aquí. Es decir, tenemos que hacer algo porque hay que cuidar de personas que tenemos a nuestro alrededor y no puede recaer esa carga únicamente en las mujeres. El trabajo de cuidado esencial, que es el que hacen las mujeres, es muy importante y necesario, aunque no siempre es compatible con los estándares y la organización regular del trabajo, como os he dicho en este último estudio, en lo que nos piden en el ámbito académico, que publiquemos, y eso necesita de un tiempo que no tenemos porque estamos dedicadas a otras cosas. Y además hay muchas contradicciones con la dimensión social y la interdependencia del cuidado, ¿no? Lo que tiene que poner en marcha la ciudad como ciudadanía, ¿no? Lo que hemos visto en esta pandemia es que hemos empezado a hablar y a ver cosas que no veíamos antes, o sea que la importancia del cuidado, el propio y el de los demás, de la posibilidad de sostener la vida, que también es muy importante, y del carácter estructural. Si no se hace nada, se sigue reproduciendo esos roles y esa línea, o sea, se mantener la situación en la que estamos y no va a cambiar por sí sola. Y para terminar, pues 3 conclusiones, que no sé si me paso de tiempo. Una vez más, las mujeres se ven perjudicadas en las medidas, tanto de salud mental como de conciliación en cualquier situación, incluida esta pandemia. No somos unas histéricas, pero sí que nos afectan estas situaciones más que a los hombres por todas las dobles, triples jornadas y cargas que tenemos. Pese a que esta pandemia afecta más a los hombres en lo sanitario, lo biomédico, las mujeres se ven afectadas en otras variables que tendrán también consecuencias a largo plazo y que ni se están teniendo en cuenta ni se están valorando por los gobiernos, ni las empresas, ni las instituciones. Es decir, que cuando pasemos esto, nos vamos a encontrar con que vamos a tener unas consecuencias a largo plazo que no estamos teniendo en cuenta. Por tanto, pues estas investigaciones y otras que también se están realizando y que se publicarán en algún momento, pues cuando tengan impacto será tarde, porque no se están tomando medidas ni para paliar la salud mental ni para mejorar las condiciones de conciliación. Es decir, ahora estamos preocupados en buscar la vacuna, pero no en todo lo que está pasando alrededor. Con lo cual, los efectos de la violencia, de esta conciliación que no se está haciendo, porque no está siendo conciliación, ni la violencia estructural que en general padecemos las mujeres, se está atendiendo. Por lo tanto, pues tendrá una serie de efectos que yo ahora mismo desconozco y no puedo predecir, pero si no ponemos medidas, desde luego, pues van a surgir. Hasta aquí lo que yo quería compartir con vosotras, así que gracias y cualquier cosa luego en el debate final, pues me las hacéis. Pues muchas gracias, Marta. Esperamos también que dentro de unos años nos puedas contar los resultados de ese impacto que todavía no conoces, seguro que llevarás a cabo estudios para... Y bueno, pues ahora voy a dar paso a Clara Llorens, que es socióloga y además forma parte del equipo de ISTAS, de Comisiones Obreras. ISTAS es el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud.
Ella forma parte de este equipo desde 2001. Además, es profesora asociada del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1999. Clara se dedica en ISTAS a asesorar, investigar, a formar para el plan de acción relativo a la prevención en origen y participativa de los riesgos psicosociales. En la actualidad, sus principales ámbitos de trabajo son las desigualdades de clase y género en la exposición a los riesgos psicosociales, las relaciones entre las exposiciones a riesgos psicosociales y las prácticas empresariales de gestión laboral, la promoción de procesos participativos de prevención de riesgos psicosociales en las empresas y además forma parte también de redes internacionales. Entre sus publicaciones están muy relacionadas con estos ámbitos de trabajo que os he mencionado. Quiero citar Riesgos psicosociales, clase ocupacional y género, una relación desigual, que ha publicado recientemente en 2020. Clara, muchas gracias por estar aquí hoy, te doy la palabra. Clara, el micro, tienes que activar el micro. Abajo. Vale, ya está. No, sí, ya. Muchísimas gracias. Voy a intentar ajustarme al tiempo, pero creo que por todo lo que veo, solo, bueno, en primer lugar y rápidamente, pues agradeceros a las personas organizadoras del ciclo y también de este seminario concreto del número 5, pues el haberme invitado y poder compartir con estas fantásticas compañeras de mesa esta presentación y la oportunidad de aprender de ellas y también de todos los comentarios de las personas que están aquí con nosotros. Bueno, nos propusimos para esta mesa o este seminario contestar a partir de la encuesta COACH, que ahora os presentaré, el qué ha supuesto esta pandemia para las condiciones de trabajo de la población asalariada. Voy a intentar que me funcione. Sí, ya está. Para contestar esta pregunta, complementando un poco las encuestas que existen, las encuestas oficiales, ISTAS, comisiones y un grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona, el PAUA, lanzamos la encuesta online COACH. La idea era conocer los efectos en las condiciones de trabajo y en la salud de la pandemia. No voy a presentar los datos de salud, pero deciros que son parecidos a los que nos acaba de contar Marta, y la verdad es que, bueno, solo deciros tres cosas a raíz de esos comentarios, ¿no? Hemos visto que ha empeorado muchísimo la salud general de toda la población asalariada, pero sobre todo de las mujeres. Estamos hablando de que un 41,6% de las mujeres han dicho que ha empeorado su salud, eso es un 10% más que los hombres. Un 63,8% de las mujeres están a riesgo de mala salud mental, eso es un 17% más que los hombres, y un 50% ha planteado que ha sufrido siempre o casi siempre problemas de sueño, y eso es un 16% más que los hombres. Aprovecho este foro para reiterar el agradecimiento a las 20.000 personas, 20.328 personas trabajadoras que contestaron esta encuesta, y a todas las organizaciones de comisiones que tuvieron un papel fundamental, que la movieron por email, por las redes sociales, pero también a todas las personas que contestaron y que además de contestar, pues reenviaron esta encuesta a sus compañeras de trabajo, a sus amistades y a sus redes sociales. Y son estas respuestas las que nos dan una fuerza muy importante, es decir, es un valor incalculable a nivel metodológico poder tener este número tan grande de respuestas, porque como ahora os explicaré, después de deciros que la mayor parte de personas contestaron en esta encuesta entre el 4 y el 10 de mayo, es decir, en la fase 0 del plan de desescalada del gobierno, durante la fase, digamos, más intensa de la pandemia. Solo voy a hacer este apunte más metodológico. Si os fijáis,
contestaron un poco más de mujeres que de hombres al compararlo con la EPA del primer trimestre del 2020. Pero veréis que tenemos respuestas de todos los grupos ocupacionales. Estos son los 9 grupos de la Clasificación Nacional de Ocupaciones, aunque obviamente predominan las ocupaciones que están más feminizadas, ¿no? Pues técnicas profesionales, científicas, intelectuales, de apoyo, las contables, administrativas, de oficina y trabajadoras de los servicios de restauración, de los servicios personales y las vendedoras. De todas maneras, esto no va a influir en los resultados que os voy a presentar ahora porque hemos hecho una corrección a partir de esta ponderación de la distribución de la EPA, pero en todo caso lo que sí que quiero que veáis es que tenemos respuestas de todos los grupos ocupacionales, respuestas suficientes. Solo os diré que, por ejemplo, la encuesta del Eurofound, ¿no? Que es a nivel europeo, para España solo tenía 3.000 y nosotros tenemos 20.328 respuestas. ¿De acuerdo? Es decir, que lo que vamos a decir tiene una fortaleza, es muy robusto desde este punto de vista. Mirad, aunque todas, y ahora ya empiezo, aunque todas hemos hablado de teletrabajo y yo también, porque ha aumentado mucho durante la pandemia, hemos pasado de un 11 a un 30% y más entre las mujeres. Una parte muy importante de la población asalariada española no ha podido teletrabajar. ¿Por qué? Porque tiene empleos no teletrabajables. Una parte, esto tiene que ver con la estructura del mercado de trabajo en España. Nos dedicamos a la producción de bienes, pero sobre todo de servicios y de servicios a las personas, y también tiene que ver con una forma de gestión de personal pues, que está muy basada en el presencialismo y una escasa digitalización en muchas empresas y en muchas instituciones, lo que ha hecho que se teletrabajara mucho menos de lo que realmente o finalmente se podía haber teletrabajado, y ello era una medida, ¿no? de protección frente a la pandemia. Estas personas que han ido a trabajar a las instalaciones de la empresa, un 70% de estas personas manifiesta haber ido a trabajar a las instalaciones de la empresa sin la protección adecuada. Esto, 71,2%. Si miramos las profesiones de primera línea, veremos que este porcentaje es ligeramente superior entre estas profesiones ocupadas mayoritariamente por mujeres, ¿no? Aquí podéis ver pues, enfermeras, auxiliares de enfermería, gerocultoras, trabajadoras en tiendas de alimentación. Es decir, que tenemos un porcentaje muy importante de las personas de primera línea en ocupaciones feminizadas que han ido a trabajar sin la protección adecuada. Y ello probablemente explica esta preocupación de infectarse del 68% o de ser vector de infección, es decir, de contagiar a otras personas, un 72%. Estos porcentajes respecto a estas dos preocupaciones no tienen diferencias significativas entre hombres y mujeres, por eso no os muestro los datos, ¿no? Estos datos en concreto pueden tener diferentes significados, ¿no? Básicamente que muchas empresas no han protegido a sus trabajadoras como debían, no han hecho ni lo básico en prevención de riesgos laborales, que es poner medidas de protección. Y aún así, pues estas trabajadoras, como ha dicho antes Elena y también Marta, pues han asumido las responsabilidades y no han querido dejar desatendida a la población, a la ciudadanía, ¿no? Y les ha hecho asumir riesgos excepcionales. Pero además también tenemos que decir que en algunas de estas profesiones feminizadas probablemente también se ha ido a trabajar sin la protección adecuada por unas condiciones de trabajo muy precarias, unos salarios muy bajos, el temor a perder el empleo y a no encontrar otro si se pierde el actual y por lo tanto pues unas cuestiones que han actuado como arma de disciplinamiento, ¿no? Que facilita
la aceptación de estas situaciones inaceptables, que es el trabajar pues, sin la protección adecuada. Cambiando un poco de tercio, diríamos que las trabajadoras y las trabajadoras asalariadas en España han trabajado en unas condiciones de alta tensión. Básicamente lo que vemos aquí es que un 44,3% de la población asalariada ha estado trabajando en esta situación de alta tensión, unos datos que duplican la cifra que teníamos para 2016, que es cuando tenemos los datos comparables, ¿no? La situación de alta tensión en 2016 con datos comparables era del 20%. En la actualidad la cifra es del 40%. ¿Qué significa esto de la alta tensión? Pues la alta tensión, como os he puesto aquí, es tener unas exigencias del trabajo muy altas a la vez que un bajo control. Es decir, a la vez que trabajar con poca influencia en la toma de decisiones en relación al trabajo o con pocas posibilidades de aplicar habilidades y conocimientos en la realización del mismo. Y esta situación ha sido peor para las mujeres. O sea, en el caso de las mujeres es un 47,8% y en el caso de las trabajadoras y trabajadores manuales un 51%. Mirad, la alta tensión, las altas exigencias y el bajo control es una exposición a los riesgos derivados de la organización del trabajo para diríamos que es la top 10 para la que tenemos más evidencia científica de efectos negativos en la salud. Es decir, estamos hablando de condiciones de trabajo que son modificables y unas condiciones de trabajo para las que sabemos que hay un importante efecto negativo en la salud. Cuando digo importante es que hay miles de artículos científicos que muestran que las altas exigencias junto con el bajo control tienen efectos negativos. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, pues que cuando trabajas a altas exigencias y bajo control, la cardiopatía coronaria es un 34% más frecuente. O, por ejemplo, el infarto cerebral es un 24% más frecuente. Y si hablamos de las cuestiones que nos ha planteado Marta, es decir, los trastornos ansioso-depresivos, pues cuando trabajas a alta tensión, sabemos que esos trastornos ansioso-depresivos se multiplican y pueden ser un 82% más frecuente. Esto, digamos, es una evidencia tan clara, o sea, estoy hablando de que tenemos multitud de estudios, pero estudios de cohorte, de estos que siguen a los trabajadores y las trabajadoras sanas a lo largo de su vida laboral. Por ejemplo, algunos de los datos que os he dicho provienen de 27 estudios de cohorte, 600.000 hombres y mujeres en Europa, Estados Unidos y Japón, es decir, bueno, cosas que no podríamos hacer aquí en España porque no tenemos ni dinero, ni recursos, ni nada. Pero me refiero que estoy hablando de cuestiones para las que tenemos muchísima evidencia científica. Y esto es lo que ha estado pasando durante la pandemia. Pero si volvemos a estas ocupaciones que hemos seleccionado de primera línea, veremos que ese 44,3% o ese 48% o ese 51% se aumentan mucho más. Y así vemos como, por ejemplo, pues las trabajadoras en tiendas de alimentación, productos básicos de mercados y supermercados, un 63,7% de estas trabajadoras han trabajado a alta tensión, o si hablamos de las auxiliares de geriatría o de las gerocultoras es un 62,9%, o las limpiadoras un 58%, las auxiliares de enfermera un 56%, es decir, todas estas profesiones, digamos, de primera línea, esenciales, muy feminizadas, excepto los riders, ¿no? y las celadoras y camilleras, que son 50-50, muy feminizadas, pues han sufrido estas exposiciones a las altas exigencias y al bajo control. Pero es que las altas exigencias, es decir, de alguna manera esto lo que nos muestra es que llueve sobre mojado, ¿no? Porque en realidad lo importante no es el trabajo que tienes, sino cómo nos obligan a hacer ese trabajo. Es decir, aquí lo central son las prácticas de gestión laboral, ¿no? Y claro, la organización del trabajo en España es una organización del trabajo muy arcaica, autoritaria, taylorista,
muy poco participativa, y eso es lo que provoca la exposición nociva a la baja influencia, al bajo control, ¿no? Una de las dos dimensiones, el bajo control. A ello, con la pandemia, se le ha sumado las altas exigencias cuantitativas, que de hecho también vienen de lejos, porque no nos hemos recuperado de la crisis del 2008, de los ajustes de plantilla que hubo en la crisis del 2008. Y aquí también se ve, es decir, los recortes de personal, una planificación y una asignación de tareas nefasta, y en términos de cantidad, de calidad, de tiempo, que ha empeorado aún más con la pandemia, y a ello además se puede sumar pues, todas las carencias en términos de tecnología y procesos que suman y que provocan estas altas exigencias de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Pues el caso de la geriatría pues sería un buen ejemplo, ¿no? Trabajadoras que llevan reivindicando el aumento de las plantillas hace muchísimo tiempo, que las hacen trabajar de manera estandarizada según deciden otras personas, en rutas les llaman, ¿no? Que implica como tratar a las personas mayores como si fueran tornillos, y luego, claro, todas estas exposiciones afectan la salud. Esto ya nos lo enseñaba Charles Chaplin a principios del siglo XX, ¿no? Con su película Tiempos Modernos, que veíamos que Charles Chaplin se volvía loco. Vuelvo otra vez pues, a lo que hemos dicho de los datos de ansiedad y depresión. A alta tensión son un 80% más frecuentes, o un 30% pues, las enfermedades cardiovasculares. Para acabar, porque sé que estoy comiéndome bastante tiempo, quería hablar de dos cuestiones, de las últimas dimensiones en relación a estas condiciones de trabajo, que son la inseguridad respecto al empleo y respecto a las condiciones de trabajo, ¿no? Bueno, pues un 42% de las trabajadoras encuestadas están preocupadas por la posible pérdida del empleo, sin diferencias significativas entre hombres y mujeres, aunque sí por clase ocupacional. Y diría que este dato del 42%, si después lo voy a comparar con este de la preocupación por encontrar empleo, en este dato podemos ver el efecto de algo también de lo que ha hablado Elena, ¿no? Que son los ERTEs y la prohibición del despido objetivo por la pandemia en los siguientes meses, ¿no? Probablemente esta es la explicación de este porcentaje, que es alto, pero podría ser muchísimo más alto. En cambio, si hemos preguntado también por la inseguridad laboral en el sentido de la preocupación por encontrar un empleo en caso de perder el que tienes, y aquí el porcentaje es altísimo, es decir, es un 75% de las personas que han participado en esta encuesta manifiestan preocupación por la dificultad de encontrar empleo. Esto tiene mucho que ver también con nuestro mercado de trabajo y con las estrategias, con las prácticas empresariales de gestión laboral. Sabemos ya con la crisis del 2008 que no se recuperó el empleo pese a la recuperación económica, y de ahí pues esta preocupación tan importante. Si en lugar de hablar de la inseguridad respecto al empleo hablamos de la inseguridad respecto a las condiciones de trabajo, aquí destaca por una parte pues la preocupación por la reducción del salario, que observamos en un 70% de las personas encuestadas, también sin diferencias significativas entre hombres y mujeres, pero es que es muy elevado, un 70%, y esta preocupación obviamente tiene que ver con el hecho de que los salarios en este país son muy bajos, más entre la población en puestos manuales, y una reducción pues, podría conllevar no poder atender a las necesidades básicas del hogar. Y esto ha sido una realidad vivida por numerosos trabajadores y trabajadoras tras las reformas del gobierno Rajoy, que facilitaron el descuelgue salarial a la baja de las empresas. Y luego también podemos ver aquí la inseguridad en relación a los cambios en el horario contra la voluntad de las trabajadoras, que es muy importante, ha sido muy importante durante la pandemia, y esto también tiene que ver con estas regulaciones que permiten exigir una disponibilidad muy importante a las trabajadoras y a los trabajadores, con importantes efectos negativos en las condiciones de vida, ¿no? Y sobre todo para las mujeres que tienen unos trabajos, los trabajos de cuidados, que
que son estrictos desde el punto de vista del tiempo de trabajo, ¿no? Que no hay flexibilidad en dar de cenar o acompañar a tu hijo o a tu hija a hacer los deberes o a tu padre o a tu madre, ¿no? Aquí de nuevo podemos ver que esto tiene mucho que ver con estas prácticas de gestión laboral que además pues, han sido favorecidas por todos los cambios legislativos que además respecto a la jornada, pese a la ley de igualdad y todas las leyes relativas a la conciliación, pues tenemos esa posibilidad de distribuir regularmente la jornada de manera unilateral y más cuando tienes un contrato a tiempo parcial, ¿no? Que se ha aumentado las horas a disposición del empresario, etcétera. Mirad, yo solo ya para acabar, solo quiero decir que la pandemia lo que ha hecho es poner de nuevo sobre la mesa unas formas de organizar el trabajo que ponen en riesgo la salud de la población trabajadora y de manera más frecuente entre las mujeres y entre las mujeres en estos trabajos de primera línea, en estos trabajos de cuidado que además son trabajos muy poco valorados, como habéis dicho, desde todos los puntos de vista. Y esto es un problema muy grave. Por decirlo de alguna manera, es un escándalo social, ¿no? Porque yo no puedo cambiar el factor genético en una enfermedad, pero sí puedo cambiar unas condiciones de trabajo que sé que no son saludables y es lo que os decía, para nosotros esto es un escándalo social, esta exposición constante y creciente sobre todo de trabajadoras, de estas trabajadoras de primera línea, de estas trabajadoras de cuidado a unas condiciones de trabajo muy nocivas para la salud. Espero pues eso, que con vuestros comentarios podamos seguir hablando de esta encuesta que está también a vuestra disposición por si alguien quiere trabajar los datos porque no nos los vamos a acabar. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Clara. La verdad es que ha sido un lujo. Lo están comentando en el chat ahora mismo las participantes, que vuestras tres exposiciones han sido las tres muy interesantes, se han complementado perfectamente. Y tenemos alguna pregunta, si luego queréis ver pues eso, las felicitaciones que tenéis en el chat. ¿Tenemos alguna pregunta? Yo también tengo un par mientras se van animando. De Concepción, que nos pregunta qué se podría hacer para que las trabajadoras domésticas no regularizadas pudiesen acceder a alguna ayuda. Ella lo menciona porque hay multitud de mujeres en este sector que no han podido cobrar el subsidio extraordinario por el COVID. Entiendo, Elena, que esta va para ti. Ahora lo que voy a hacer, yo también tengo dos preguntas, os voy a dar el turno de palabra. Como hay una directa para Elena, pues si queréis ella, vais a tener 3-4 minutitos cortos para contestar. Yo además quería preguntar a Clara, que no sé si lo ha mencionado al principio, en qué momento se realizó, en qué momento de la pandemia, del confinamiento se realizó esta encuesta y que además creo que los resultados, es importante mencionarlo, están publicados y accesibles en la web tanto de Comisiones Obreras como en ISTAS. Además en la página principal, nada más entrar, se puede acceder a ello. Invito también a Marta a comentarnos dónde se pueden acceder a estos estudios. Y mi pregunta para Elena es que entiendo que ha habido una valoración positiva, por supuesto, de la prórroga de la medida de los ERTES, que ya se ha valorado como muy positiva y que ha sido muy trabajoso prorrogarlo, pero es otro éxito del diálogo social. ¿Cuál es, entonces, una vez logrado esto, la prioridad que se marca el sindicato ahora mismo en el ámbito del diálogo social para lograr reducir las brechas de género que han habido a raíz de la crisis? ¿Cuál es el siguiente tema que vais a llevar o que vais a defender en el diálogo social? Y dado que no veo más preguntas, pues te cedo la palabra. Elena, Marta y Clara. Vamos a ir en ese orden, ¿vale? Gracias. Bueno, por resumir, de la primera pregunta, desde luego es una situación bastante complicada. La informalidad del trabajo de las trabajadoras del empleo doméstico, de las trabajadoras domésticas, desde luego nos lleva a que ya de por sí es muy difícil calcular realmente el número total de trabajadoras domésticas que podamos tener. Estamos hablando de que a día de hoy está en torno a unos 400.000 las que están dadas de alta a la Seguridad Social y que posiblemente estaríamos hablando de unas 700.000 e incluso más personas trabajando en el empleo doméstico, que por tanto estaríamos hablando casi prácticamente de un tercio de totalmente el empleo sumergido.
Esto fundamentalmente viene además acompañado con otras situaciones de irregularidad, como que son personas migrantes, es decir, sin papeles, en muchísimas ocasiones. Esto lleva pues, a que tenga también el miedo pues, de esas devoluciones en caliente y otras situaciones que son dificultades añadidas a la vulnerabilidad concreta que se puede vivir por una situación de informalidad laboral, sino además de papeles. Evidentemente, uno de los elementos claves sería facilitar esa regulación nacional, es decir, que se consiguieran los papeles de cierta manera de una forma mucho más rápida o mucho más acorde para que les permitieran tener esa seguridad laboral. Y dentro ya de que estén dadas de alta o no, pues es que, insisto, es que siguen siendo muy deficitarias esa alta la seguridad social, todavía no están equiparadas laboralmente, no tienen los mismos derechos laborales que el resto del trabajo asalariado, con lo cual tenemos las mismas complicaciones. Necesariamente tienen que estar de altas para llegar a esa prestación extraordinaria. Si no lo estuvieran, desde luego hay otra serie de prestaciones y dentro del paraguas de cobertura social que se pueden acoger, pero la mayor, como el ingreso mínimo vital, etcétera, etcétera, ¿no? Pero evidentemente todavía siguen existiendo esas insuficiencias, tanto por la regularidad de su estancia en el país, que por esa población migrante que desde luego está todavía sin papeles, y desde luego por las dificultades para gestionar ya no solamente los requisitos a cumplir por esa prestación extraordinaria, sino además qué tiempo, que es lo que veníamos denunciando desde la organización sindical, qué tiempo pasa desde que se solicita hasta que se recibe. O sea, fijaros, esa prestación extraordinaria, ese subsidio extraordinario, realmente ha tardado, si mal no recuerdo, hasta 3 meses, desde que se anunció hasta que se pudo solicitar la primera. Y a día de hoy todavía tenemos grandes problemas en saber el número exacto, porque todavía no se han publicado por parte del Ministerio qué número exacto de prestaciones se han concedido y a cuánta población ha llegado, cuando sabemos que evidentemente hay muchas de ellas que todavía no lo han podido solicitar. Nos quedan muchas cosas, desde luego, pero ayudas hay. Otra cosa es que efectivamente se cumplan todos los requisitos para poder llegar a ello. Por eso decimos que tenemos que revisar, que esta crisis lo que nos ha hecho es la necesidad de revisar esa cobertura social que tenemos, porque no tiene beneficios, pero de luego es insuficiente. Y en cuanto a tu segunda pregunta, Ofelia, desde luego, ¿cuál es nuestra siguiente batalla? Bueno, pues yo creo, no sé si será siguiente, es que todavía nos quedan muchas pendientes. Y lo que hemos visto con esta crisis, y siempre seguimos denunciando, es que lo que no se puede hacer es relegar de nuevo la igualdad, los avances en igualdad, como consecuencia de una crisis. O sea, desde luego, esto ha demostrado algo que nosotras veníamos diciendo siempre, que nosotras hemos vivido en nuestras propias carnes. Es que hay ciertas actividades que no es que sean esenciales, es que son imprescindibles y que, por tanto, estas se tienen, insisto, que cuantificar cualitativamente, o valorar, mejor dicho, cualitativamente y cuantitativamente. Y que cuando estamos hablando de que es necesario que en la gestión, en la respuesta y en la salida de la crisis tiene que haber una aplicación directa de la perspectiva de género, efectivamente estamos hablando de eso. Es que para que haya igualdad, para que podamos salir de esta crisis, necesariamente se tiene que pensar en que avances en igualdad, hay avances en democracia, hay avances en justicia social, hay avances en todos los ámbitos. Entonces, dentro de las propuestas de la organización, desde luego, siguen pendientes erradicar completamente la violencia, lo comentaba, conseguir acabar con todas las brechas laborales. Muchas de ellas, como bien decía también Clara, pues también tienen que ver con esas situaciones anteriores. Una de ellas, evidente, también es la reforma laboral, que de alguna manera también influye y muy de forma directa a estas brechas estructurales. La propia forma de considerar qué es el trabajo, cuáles son nuestras condiciones laborales, a qué nos tenemos que dedicar, cómo va a ser nuestra actividad económica, lo decía Clara también, el tema de los servicios. Pues fijaros, el tema de los hostelería, decíamos que era un sector muy feminizado y ahí están los datos. Es uno de los sectores que hay peores salarios. Y
fijaros, ¿no? O sea, y la cantidad de ese sector que alimenta nuestra economía a nivel de país, desde luego es un verdadero problema. Tenemos que cambiar muchísimas cosas, pero desgraciadamente no es que tengamos una nueva propuesta, es que todavía tenemos que conseguir mucho de lo que nos hemos venido trabajando durante todos estos años. Entendí. Gracias, Elena. Marta, ¿quieres intervenir para ir cerrando? Solo tenemos una pregunta que No, guardo ahora para nada más Clara. decir que me has preguntado que, bueno, que los datos, un resumen de los datos está publicado en la página web de la facultad, o sea, de mi universidad. Si me buscáis Marta Evelia, Aparicio García, sale, UCM sale, y ahí están un resumen de los datos. Y bueno, pues estamos en eso, en intentar publicar los datos en una revista y están enviados artículos. Cuando estén, se los colgaré ahí. Gracias por todo. Perfecto, gracias a ti, Marta. Y mientras hablábamos, ha llegado también una pregunta directa para Clara, con lo cual perfecto, que dice, me parece muy importante visibilizar las consecuencias para la salud mental de las mujeres de la crisis sanitaria. La pregunta es, ¿se plantea desde ISCAS reformular las evaluaciones de riesgos psicosociales en base a los resultados del estudio? Clara, 5 minutos. Vale, a ver, antes me habías preguntado, Ofelia, entre cuándo y cuándo hicimos la encuesta, o sea, aunque la mayor parte de las personas contestaron entre el 4 y el 10 de mayo, la encuesta estaba, es decir, se hizo desde el 29 de abril hasta el 28 de mayo. Era posible contestar en estas fechas, pero estamos hablando que prácticamente un 70% contestó entre el 4 y el 10 de mayo. Quiero, pues eso, darle las gracias a Ofelia porque he puesto en la última transparencia, pero la he sacado súper rápido, donde podíais encontrar el informe. Pero además también quiero decir que ISTAS publica una revista con comisiones que es el Por Experiencia, y también está colgada en internet. Y el último número, que es el 84, tiene el dossier es con artículos de este estudio, o sea que lo podéis ver de maneras diferentes, ¿no? El informe que presenta los datos y luego en el dossier del Por Experiencia, que hemos escogido algunos datos y los hemos comentado. Entonces, la última pregunta esta que me planteabais, pues la verdad es que justamente nosotras lo que queríamos plantear es que muchas de las exposiciones que hemos visto multiplicadas, porque la alta tensión se multiplicaba por 2, del 22 al 44% comparado con 2016, o la inseguridad, ¿no? Que no aumentaba tanto, pero es que nosotros somos un país que una de sus características básicas es la inseguridad laboral, y por lo tanto los aumentos en la pandemia pues están alrededor del 10%. Nuestra idea no es cambiar, a menos de que la evidencia científica de los próximos años así lo plantee, cambiar las dimensiones que se evalúan en las empresas, que son estas, las exigencias, el control, el apoyo y otras muchas, de las que no he podido hablar porque no teníamos tiempo, ¿no? Pues la doble presencia o muchísimas otras cuestiones, ¿no? Lo que sí que tenemos que hacer es ir avanzando en esta visión de género y clase, ¿no? Y ir publicando más y más artículos en relación a estos aspectos. Y bueno, y el tema de la salud mental para nosotros es fundamental, y de hecho si miráis las publicaciones de las últimas encuestas que hemos hecho, pues siempre tienen en cuenta no solo la exposición, sino la asociación con salud, que por otra parte, es decir, es lo que más te publican. A publicar sobre condiciones de trabajo y ya está, en revistas científicas de alto impacto, es muy difícil, muy difícil. Y de hecho a nosotros nos gustaría justamente lo contrario, ¿no? Poder publicar sobre condiciones de trabajo y desigualdades en estas revistas científicas, y no tener que estar siempre, que ya sé que es muy importante y que por eso se tienen que evaluar los riesgos porque tienen efectos negativos en la salud, pero que constantemente tenemos que estar publicando las asociaciones con salud mental, que esto no os preocupéis porque seguiremos haciéndolo. Muchísimas gracias por
por estas preguntas y también ver los intereses de las personas que nos están escuchando. Pues muchas gracias a vosotras tres, de verdad, a las participantes, a las organizadoras y felicidades a las tres y a nosotras mismas por haber acabado a tiempo. Nos vamos con buen sabor de boca y a conciliar. Ojalá que nos veamos en otras. Hasta pronto. Muchas gracias. Eva y Jorge, no sé si Gracias. cerramos aquí la sesión. Perfecto, sí. Muchísimas gracias por vuestras intervenciones, por vuestra disposición siempre positiva a participar y por el interés de las ideas que habéis transmitido. Quedan ganas también de preguntar algunas cuestiones, pero eso lo retomamos, por ejemplo, ligado con el empleo de hogar, etcétera, pero bueno, lo que habéis comentado también de salud laboral, que es importantísimo, ¿no? Que lo retomaremos en un próximo seminario también. Bien. Muchísimas gracias por la asistencia y las intervenciones. Hasta luego. Hasta pronto. Chao. Chao.